Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les habla la profesora María Eugenia y les doy la bienvenida al cuarto año básico en otra semana de trabajo para la asignatura de Historia. Estamos ya en nuestra semanita número 23 que comprende las fechas del 5 al 9 de octubre. El objetivo para esta semana será describir la civilización inca, pero considerando la vida cotidiana y la organización de la sociedad. Entonces lo primero que veremos es la vida cotidiana de los incas. Acá tenemos una fotografía actual de cómo es este lugar ahora que ya no están los incas. Todavía existe, obviamente un poquito deteriorado, o sea, las casas ya no tienen techo. ¿Cómo es la vida cotidiana del pueblo inca? Bueno, ellos al iniciar el día, las mujeres se levantaban y preparaban el desayuno. Después se levantaban los hombres, tomaban desayuno y la mayoría de ellos se dirigía a los campos a trabajar. La jornada de trabajo se extendía sin descanso hasta el atardecer. Por lo tanto, cuando ellos se sentían con un poco de cansancio o hambre, masticaban hojas de coca para recuperar energías. Esto hoy en día todavía se hace, pero más que nada para evitar apunarse. ¿Qué quiere decir? Al estar en la altura uno se marea. Entonces se mastica un poquito de coca para que no te apunes. Luego de esto, ya mientras los hombres se iban a trabajar, las mujeres realizaban muchas tareas. Entre ellas, hacían tareas agrícolas, recogían leña, tejían, cocinaban, cuidaban a los niños o alimentaban a los animales. Luego, cuando ya se reunía la familia al atardecer, compartían la principal comida del día y solía basarse en chuño, que es harina de papa, y en chicha de maíz. Si tú viajas al Perú, todavía es muy típico tomar chicha de maíz. Y el chuño hoy en día lo puedes encontrar en cualquier país. También es importante mencionar que las casas de los incas estaban hechas de piedra y tenían techos de totora u otros vegetales. Tenían uno o dos ambientes, eran pequeñas y sin ventanas. Aquí hay una fotografía actual, obviamente un poco deteriorada por el tiempo, pero si se fijan, está el espacio de las ventanas, pero no tiene un orificio, ya que si lo hacían con orificios, pasaba el frío hacia adentro. También tenemos que los nobles iban a una especie de escuela a prepararse para asumir los cargos públicos, mientras que el pueblo y las personas del pueblo eran educadas por sus padres, quienes les enseñaban a los hombres las labores agrícolas y a las mujeres las labores del hogar. También era común en los incas realizar distintos tipos de rito cuando se pasaba de una etapa a otra etapa de sus vidas. Por ejemplo, tenemos el primer rito que es del nacimiento. Cuando nacía un bebé se hacía una gran fiesta que duraba varios días. Cuando pasabas a ser niño a los 4 años ya se cortaba el pelo y las uñas por primera vez. Y aquí se adquiría el nombre definitivo. Otra etapa importante era pasar a la adultez. Las mujeres eran adultas cuando cumplían 12 años y los hombres lo hacían cuando cumplían 14. Por otro lado, a los hombres nobles se les honraba con la deformación de sus orejas para incrustar discos en los lóbulos. Estos son algunos entonces de los ritos que realizaban los incas durante su vida. Luego pasamos entonces a la organización social, cómo estaba organizado y distribuido los incas. Tenemos que existía la alta nobleza que estaba compuesta por el Sapa Inca y su familia, y esta era hereditaria. O sea, el Sapa Inca cuando se moría dejaba de la autoridad máxima a uno de sus hijos, ¿ya? Siempre iba a estar dentro de la familia este alto cargo. Luego tenemos la baja nobleza, que se refería a
los sacerdotes, los jefes militares, gobernantes y los altos funcionarios, y esto los nombraba a su voluntad el Sapa Inca. No era escogido por el pueblo. Luego, el pueblo es todos los campesinos y artesanos. Ellos tenían que pagar tributo al Sapa Inca, ¿ya? Eran la principal fuerza trabajadora y se agrupaban en ayllus. Los ayllus son comunidades con un ancestro en común. Debían llevar una vida sencilla y prestar servicios al Estado, ya sea en el ejército o trabajando la tierra. Por último, tenemos a los yanaconas. Los yanaconas eran una especie de esclavos, ya que trabajaban obligatoriamente de por vida en trabajos domésticos o pesados, y su condición era hereditaria. Ya, o sea, si eras un yanacona, tus hijos serían yanaconas también. Luego pasamos a la economía de los incas, que era muy importante y estaba relacionado con sus labores diarias. Acá nos encontramos con unos incas trabajando, ¿verdad? Entonces, la tierra para los incas era el principal recurso económico, pero pertenecía en su totalidad al Sapa Inca. ¿Qué uso se le daba a estas tierras? Primero tenemos las tierras del Inca, ¿ya?, que estaban destinadas al sustento de el gobernante y su familia, así como a la nobleza y al ejército. Luego tenemos las tierras del sol, que estaban reservadas para los sacerdotes y para las fiestas religiosas. Por último tenemos la tierra de los ayllus, que estaba destinada al consumo de cada familia. También era importante para ellos el recurso de la ganadería, o sea, la crianza de animales como las llamas y las alpacas. Aquí aprovechaban de ella la carne, leche y lana. Acá tenemos una imagen muy importante y característica de los incas. Ellos cultivaban la tierra en andenes o terrazas de cultivo. Estas se construían en laderas de los cerros para aprovechar un espacio poco apto para la agricultura. Colocaban un muro de contención construido de piedra que creaba un espacio entre el muro y el cerro, que era rellenado con tierra para cultivar la tierra después. Ya esto es muy característico de los incas y es un adelanto muy tecnológico para la época de ellos. Ya ellos tenían bastantes adelantos tecnológicos para el tiempo en que vivieron en nuestro planeta. Acá, si se dan cuenta, también ellos aprovechaban mucho el agua, ya que al comenzar a regar desde arriba, el agua corría hacia abajo, luego hacia abajo y se iba aprovechando muy bien. Con toda esta información que te he dado, te invito a realizar la siguiente actividad. En la página 184 vas a observar muy bien los grupos sociales que aparecen en la representación o dibujo y vas a realizar esta actividad. Escribe el nombre de cada grupo social en la descripción correspondiente. Los A son los yanacona, los B son la baja nobleza, los que tienen letra C son la alta nobleza y los que tienen la letra D son el pueblo. Acá debes colocar cada uno de los nombres. Y como última actividad, en la página 186, donde vimos la economía inca, ya vas a responder en tu cuaderno estas dos preguntas que se te plantean. ¿Ya? Una vez que tengas esta tarea hecha, la envías a la profesora. Pero también recuerda ver todos los días jueves la asignatura de historia en el programa Aprendo TV. Si no estamos pasando el mismo contenido, nos sirve para ir reforzando otros ya vistos. Una vez que tengas tu tarea, entonces lo envías a el WhatsApp o al correo de la profesora y ella te dará una retroalimentación y te dirá si tienes que corregir algo o te explicará si no entendiste todo. Este video educativo y todos los demás videos de las otras asignaturas los encuentras en educasuyay.cl. Debes estar constantemente revisando entonces nuestra plataforma. Que tengan una linda semana. Nos vemos.